¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube con el nombre de La Entrevista IG, y para aquellos también que nos escuchan en su plataforma de streaming favorito, ya sea Spotify o alguna otra que tengan, también nos pueden escuchar por ahí. En esta ocasión vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a tocar el tema del laboratorio de hematología y el COVID-19. Es un tema bastante interesante, ya que está muy mencionado aquello de que los héroes sin capa, los médicos y las enfermeras, pero también hay mucho más personal que realmente está comprometido porque esto ya termine lo antes posible. Y uno de ellos es todo el personal que está involucrado en los laboratorios, aquellos que están, siento yo, más en contacto con este virus, que en muchas ocasiones hasta lo pueden tener en sus propias manos, pero que aparte de todo eso, pues continúan con esta labor para poder tener la vacuna para poder erradicar este virus, o al menos poderlo controlar, porque sabemos que la difícil situación por la que se está pasando en estos momentos. Y bueno, para esto contamos con la presencia déjame decirlo muy personalmente, más allá de ser una gran química clínica inmunohematóloga, es un gran ser humano que he tenido la oportunidad de convivir con ella. Lilia Chávez Andrade está con nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo, química, por este espacio que tiene con nosotros. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad me siento muy honrada por esta invitación. Gracias a Cursos a Distancia, IG, por esta invitación, y pues estamos aquí para servirles y para ayudarles y contestarles las preguntas que pudieran ustedes tener respecto al área que nosotros nos manejamos. Claro que sí, de hecho tenemos varias preguntas también que han surgido por ahí en el momento en el que nosotros dimos esta noticia de la entrevista. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito por partes. Hablando del laboratorio de hematología, para usted, química, ¿cuál cree que son los retos principales a los que se enfrenta el laboratorio de hematología? Bueno, tenemos muchos retos que van siendo diferentes conforme va pasando el tiempo, y vamos teniendo capacitaciones y van surgiendo nuevas actualizaciones, donde se van recabando nuevos artículos científicos, y tenemos que estar a la vanguardia en tecnología, en conocimientos, y aplicarlos en este sentido. Uno de los retos más importantes pues siempre será establecer un buen diagnóstico, hacer una buena correlación clínica. Creo que eso es básico, porque los resultados que nosotros liberamos o que estamos manejando deben de coincidir con un probable diagnóstico que nos están enviando en una solicitud y en las muestras del paciente. Entonces, creo que el mayor reto del laboratorio, en este caso de hematología, es hacer una muy buena correlación clínica para poder liberar un resultado al médico que va a impactar de manera positiva o negativa, según sea el caso, en el paciente. Entonces, creo que ese sería el más importante, hacer una excelente correlación clínica. Perfecto. Y hablando de las pruebas de hematología, ¿cuáles son las más usadas por los clínicos? Mira, de hecho ya la pura biometría hemática es un estudio súper completo, porque a ustedes cuando les dan una solicitud para una biometría hemática, pues es un examen, ¿verdad? Pero dentro de ese examen hay muchos parámetros, entonces tenemos que es un estudio muy, muy completo. Tenemos el recuento de leucocitos, tenemos plaquetas, tenemos glóbulos rojos, podemos verificar cómo está
está tu estado de salud en general, si hay alguna infección o no. Realmente es un estudio que se hace en pocos minutos, pero te da unos parámetros súper importantes que hablan del estado general del paciente. Ese sería la biometría hemática, pero también tenemos otros estudios que muchas veces se manejan dentro del laboratorio de hematología y en algunos otros laboratorios se manejan como pruebas especiales. Tenemos que podría ser la citometría de flujo, que también es parte del área de hematología, que nos sirve para confirmar diagnósticos, para hacerlos más finos y precisos. Tenemos la inmunohistoquímica también, que también es súper importante, citogenética. Tenemos algunas pruebas que son más sencillas, que podrían ser reticulocitos, que podría ser una velocidad de sedimentación globular, una apreciación plaquetaria, por ejemplo, que también es súper importante. Entonces serían uno de los principales estudios que nosotros manejaríamos, aparte de la biometría hemática. Tenemos más otros parámetros, pero bueno, esos serían como que los más importantes. Perfecto. Y bueno, ahora, como lo comentábamos, había ya varios interesados en este tema y que ya querían que también surgiera esta entrevista. Por ejemplo, parte de los compañeros de laboratorio, la química Carmen Soto nos había hecho la pregunta de qué inconvenientes se observan en los laboratorios de diagnóstico con respecto al área de hematología. Bueno, dentro de los inconvenientes, creo que a veces está un poco la falta de capacitación del personal que está manejando el área. Deben de ser personas, yo siempre se los digo en las conferencias y en las charlas que luego me hacen favor de invitarme, creo que uno de los principales ingredientes para estar en el área de hematología principalmente es amar el área, porque es un área donde se hace mucho el trabajo manual, el trabajo visual. Un área de hematología sin un buen morfólogo es nada. Entonces necesitamos principalmente que amen el área, es decir, que amen realizar las biometrías hemáticas, estar descubriendo cosas en el microscopio, hay que estar revisando los diferenciales. Muchas veces un porcentaje de químicos muchas veces no les gusta o tratan de hacer los extendidos sanguíneos solamente a los pacientes más graves o que supuestamente por algunos parámetros que se miden ameritarían realizar un extendido sanguíneo, ¿no? Porque te puede llevar desde media hora hasta una hora realizar nada más, revisar un extendido. Pero esto es básico para el diagnóstico del paciente. Entonces, necesitamos a alguien comprometido, alguien que no tenga prisa, alguien que le guste realizar el trabajo manual, ser muy observador y, te decía, hacer una buena correlación clínica. Y además, también se requiere que tenga un buen perfil, digamos, que sea comunicativo, que tenga mucha relación con el personal médico, porque necesitamos estar en constante comunicación precisamente para ver algunas situaciones que pudieran afectar al paciente y ponernos de acuerdo tanto la parte clínica como la parte de laboratorio para poder reportar esos resultados. Y además, algunas veces se necesitan hacer pruebas confirmatorias. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos en nuestros extendidos, en esa muestra del paciente, en este caso de hematología, muchas veces tenemos que ver al médico y sugerirle, ¿sabes qué? Este diagnóstico no va por aquí, a lo mejor yo te sugiero que le hagas esto y esto y esto para confirmar, o qué datos tienes, porque necesitamos corroborar estos diagnósticos, ¿no? Entonces se necesita pues mucha comunicación, se necesita mucha empatía, se necesita mucho amor al área y sobre todo que la gente tenga curiosidad, que despierte la curiosidad, el ver una célula, el poderla explorar y saber por qué está ahí, qué significa, cuál es digamos, el momento en el que estás determinando y por qué estás determinando ese diagnóstico, ¿no? Entonces serían algunos de los retos más importantes, creo yo. Perfecto. Y bueno, hablando de pruebas de laboratorio, ¿qué tan frecuentes son los padecimientos hematológicos en la consulta diaria? Fíjate que contrariamente a lo que se pensaría, muchísimos, muchísimos y es preocupante porque muchas veces antes creo que estaba muy como limitado
que algunos padecimientos hematológicos eran de personas adultas, y la hematología ha dado como una vuelta, como una revolución. Aún no tenemos los datos del por qué, pero está afectando a la población infantil también de manera significativa. Tenemos algunas, yo siempre les digo también eso en las charlas que doy, que la hematología y los padecimientos hematológicos no tienen palabra de honor. Y eso es real. Hay padecimientos que deberían de ser de adultos y ahora los están presentando los niños, o al contrario. Ahora los adultos también están presentando algunas entidades que antes no se veían. Entonces, dentro de los diagnósticos, pues tenemos muchísimas leucemias, lamentablemente. Tenemos anemias que son también muy frecuentes. Algunas leucemias que antes eran un poco, son muy fáciles de manejar y tienen muy buena respuesta, pero antes se veían muy de vez en cuando, ahora las estamos encontrando muy constantemente. Una de ellas es la leucemia promielocítica, que antes era gravísima, casi se morían todos los pacientes. Ahora pues tiene una curación del 98%, siempre y cuando se detecta a tiempo y el paciente no sufra algunos estragos, como a lo mejor sangrados que pudieran llevarlos a la muerte. Pero serían de algunas de las patologías más frecuentes que estamos viendo. Mieloma múltiple también es uno de los que estamos encontrando muy constantemente. Entonces, sí encontramos mucho en la consulta diaria, y aparte pues tenemos pacientes en seguimiento, hay pacientes que responden muy bien a los tratamientos, pero caen en recaídas. Entonces también les estamos dando seguimiento. Entonces creo que los padecimientos están a la orden del día. Sí, siempre va a ser una cosa por otra, ¿no? Así como en ciertas cosas ya se está avanzando, siempre va a surgir algo nuevo y son nuevos retos a los que se enfrentan día a día. Y bueno, y con respecto ahorita que estabas hablando acerca de que para ti Así es es. importante el hecho de que las personas se involucren un poquito más en este tipo de situaciones, ¿qué recomendaciones le darías a los nuevos talentos con respecto a lo complejo del área de hematología? Bueno, primero deben de tratar de prepararse bien. Yo siempre les recomiendo y siempre les digo, por favor, cuando te presentes a un trabajo, que seas nuevo en el área, yo creo que de entrada debes de tratar de ajustarte al trabajo que están haciendo los demás. Por algo ya tienen como una estandarización de los procesos, ¿no? También la recomendación sería, aunque a ti te digan, tú empiezas a trabajar no sé, el 10 de enero, pues si puedes, preséntate 15 días antes, ¿no? Para que te vayas involucrando con los procedimientos, con la manera de trabajar, vayas conociendo a tus compañeros y sobre todo vayas conociendo a los pacientes. Algunas veces algunos laboratorios tienen ciertas nomenclaturas, digamos así, para nombrar ciertas entidades. Normalmente, generalmente ya están estandarizados, ¿verdad? Pero algunas veces ellos manejan sus propios metodologías, algunos vocablos que tienen que familiarizarse con ellos. Entonces, siempre el resultado final que queremos es que todos hablemos el mismo idioma, que hagamos las cosas de la misma manera, para que si tú vas y te haces una biometría hemática en un laboratorio particular y después vas a lo mejor a un laboratorio de gobierno, los estándares en los que se reporta todo eso sea homogéneo, ¿no? Y entonces vayas al médico hematólogo que tú vayas, siempre esté como que la misma tendencia de manejar los mismos términos, las mismas cosas, y pues que nos refiramos a las mismas cuestiones. Entonces, sería esas de algunos de los consejos que yo les daría. Y pues también nunca dejarse de capacitar. Las enfermedades, la información y todo lo que tenemos es un constante cambio diariamente. Tenemos nuevas cosas, hay nuevas patologías, hay nuevas modificaciones, hay nuevos medicamentos que nosotros tenemos que saber cómo están reaccionando, sobre todo si son pacientes a lo mejor con leucemias, hay que saber cómo también están interactuando esos medicamentos, en qué están interviniendo, de qué manera están deteniendo esa producción celular. Hay que saber cómo actúan, cómo interactúan, y entonces la capacitación debe ser constante.
no podemos permitirnos, y el consejo siempre sería para las nuevas generaciones que se van a dedicar a hematología y tal vez a cualquier área de laboratorio, es que una vez que llegues no te puedes detener, no te puedes sentar cómodamente y pensar que los conocimientos que tienes de hoy van a ser los mismos que vas a ocupar y que vas a emplear y que vas a seguir llevando a cabo dentro de 10 años, ¿no? La capacitación debe ser constante, debes de estar siempre a la vanguardia, siempre al día. Y hay personas que, bueno, toman cursos, otros son autodidactas, hay que revisar publicaciones, artículos científicos. Y yo siempre les diría también, no te confíes del internet y lo que sale en Facebook y de lo que sale en cualquier página, ¿no? Hay que consultar artículos científicos, páginas serias, para poder nosotros, pues, estar confiados en que lo que estamos recibiendo sea lo correcto, ¿no? Y pues, por supuesto, plataformas como la tuya, que se dedican precisamente a hacer capacitaciones a distancia, eso yo creo que vino con esta pandemia y yo creo que se va a quedar y nosotros deberíamos de tratar de aprovechar todo eso, ¿no? Entonces, la invitación sería esa, serían los consejos que yo les daría, y pues nunca dejen de aprender, nunca dejen de sorprenderse y sobre todo pues que nunca dejen de interesarse por el paciente, porque yo siempre les he dicho, a ti te llega una muestra, ¿no? Y es muy fácil ver ahí el tubito que no se mueve ni nada, pero detrás de esa muestra hay un paciente preocupado, está un paciente muy angustiado, esperando un diagnóstico que tú le vas a estar dando en ese momento, ¿no? Porque tú lo vas a confirmar y el médico lo va a transmitir. Entonces, realmente el trabajo que nosotros hacemos dentro del laboratorio es súper importante, porque de ello va a depender el ánimo, la esperanza de un paciente. Sí, exactamente, así como lo comentábamos, ¿no? Siempre va a haber nuevos retos y el más claro ejemplo es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Algo que muchos no lo esperaban o muchos sí pensaban que podía llegar en algún momento, no sabían cuándo, y finalmente aquí está y estamos viviendo día a día con esto y como usted dice, es parte vital la, el personal del laboratorio para que puedan dar un diagnóstico, para que se pueda dar un tratamiento y también para que se pueda dar una cura, porque sabemos que la parte del laboratorio es la parte donde se está trabajando, donde se está casi hablándole de tú a tú con este virus que está actualmente para poderlo entender y para poderlo combatir. Ya después se transmite todo eso a los médicos, a las enfermeras, al demás personal, para que pueda surgir algo ya favorable ante todo esto. Y pues bueno, respecto a estos tiempos de pandemia, y sabemos que estas entrevistas nos gustan que sean más que allá que una estadística, algo que se vive personalmente. ¿Cómo fue para ustedes el primer día que recibieron un paciente con COVID-19? Ay, mira, ha sido de ¿cómo te explicaré? De las situaciones más difíciles a las que yo creo que todos, pero en este caso voy a hablar por mí, me he enfrentado. Realmente todos nos llegó la noticia, igual que tal vez a todos ustedes, que por allá en China se estaba presentando un virus y que era una pandemia y no sé qué. Y yo creo que ustedes, al igual que nosotros, era decir, pero está en China, o sea, de que de aquí a que llega acá va a pasar Va a mucho tardar tiempo, ¿no? muchísimo, sí. Y así como que lo veíamos algo lejano. Pero bueno, pues creo que como químicos somos muy observadores, somos muy precavidos, somos muy analistas. Entonces, pues desde que empezaron a llegar las noticias, en este caso, mi compañera que estaba en el área conmigo, que es una sola persona, empezamos a tratar de informarnos acerca de las medidas de seguridad, de cómo teníamos que actuar ante el paciente, pero tú sabrás que como mexicanos que somos, todo se fue como que posponiendo y lo fuimos dejando malamente, como hacemos con muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros bajamos, digamos, teóricamente toda la información, consultamos las páginas de la OMS, estábamos al pendiente de las noticias, teníamos, pues, los insumos básicos para trabajar, pero pues nadie se había enfrentado a eso y nosotros estábamos en el área de urgencias en ese momento, nos tocaba estar ahí y
teníamos así como que las cosas por si acaso, ¿no? En algún momento llegará algo. Entonces, teníamos nuestras batas, una mascarilla, te estoy hablando de algo súper sencillo, lo básico, ¿no? Que nosotros sabíamos que llegaba. Pero de repente, sin decirnos agua va y sin saber, de repente empieza el voceo y nos dicen que había un paciente COVID ya ingresado en el hospital. Entonces, en ese momento nos quedamos mirando porque sabíamos que era un paciente que había llegado por urgencias y que lo teníamos que ir a recibir y que ver. Y resulta que no teníamos protocolos, no teníamos medidas, no teníamos establecido un comité, no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Entonces, enseguida, pues nos reunimos médicos, enfermeras, laboratorio, rayos X, todo el mundo y dijimos, ok, ya llegó el primer paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a recibir? No, pues de entrada, ¿dónde se va a recibir? ¿Cómo se va a hacer? ¿Por dónde se va a pasar? ¿Quién lo atiende? ¿Quién le toma las muestras? ¿Qué te vas a poner? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces, realmente, te soy honesta, llegábamos al área donde estaba el paciente y todos temblábamos, ¿no? No sabíamos cómo lo teníamos que hacer. Lo poco que habías leído, pues como que pasaba por tu mente y se iba y de repente, pues ahí estaba el paciente y necesitaba la atención urgente y tú se la tenías que dar. Entonces, bueno, tratamos de calmarnos, finalmente decidimos cómo iba a ser la atención, nos pusimos de acuerdo y empezamos a recibir al paciente. Pero realmente fue algo muy caótico, fue algo inesperado y como pudimos y como nuestras información que teníamos en ese momento, se recibieron las muestras. Afortunadamente teníamos ya también nuestra caja preparada para transportar las muestras porque sabrás que no se pueden transportar así como cualquier otro paciente, necesitaba medidas de seguridad especiales, entonces bueno, pues las tuvimos. Y ya después de que recibimos al paciente, trabajamos sus muestras, nos sentamos, respiramos, nos quitamos los trajes y también eso fue algo pues feo porque no, nosotros sabíamos que teníamos que usar el traje y cómo se ponía y todo esto, pero una cosa es que sepas hacerlo y otra que te lo tengas que poner y que en ese momento nadie te decía que te ibas a estar ahogando, que no podías respirar, que lo que hablabas tenías casi que gritar porque como estabas completamente tapado, pues nadie escuchaba lo que tú querías decir, que por los nervios, por la falta de experiencia y todo, pues sudamos más porque estábamos muy estresados y nos escurría todo el sudor en la cara y te caía el sudor en los ojos y te lloraban los ojos y no podías ver absolutamente nada, que entre más te tardabas, pues más sudabas y se empañaba toda tu mascarilla y no podías ni ver por dónde ibas caminando. Que los compañeros camilleros también no tenían una ruta para subir al paciente a donde se le tenía que atender y que varios de nuestros compañeros, digamos, en el pasillo toparon con la camilla del paciente, cosa que no debió haber pasado. Entonces ya, bueno, después de todo eso nos quedó la experiencia de que se tenía que activar un código para avisar que iba a pasar un paciente y que nadie podía cruzar por esos pasillos. Digo, ya después con la experiencia nos sentamos, platicamos cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y empezamos a tratar de hacerlo bien hasta que formamos nuestro propio protocolo. Ese mismo día nos quedamos, ese día en la tarde, salimos normalmente a las 3 de la tarde, ese día salimos como a las 9, 10 de la noche, preparando exactamente todos los pasos a seguir, cómo se iba a recibir, quién lo iba a recibir y todo lo que se iba a hacer para evitar esto. Entonces, si me preguntas cómo fue ese día, pues fue caótico, fue algo que yo creo que nadie de todos los que vivimos esta pandemia vamos a olvidar cuando nos llegó el primer paciente, ¿no? Y yo creo que por lo mismo, pues tampoco se nos va a olvidar su nombre y la evolución de ese paciente, ¿no? Y pues qué bueno que nos llegó porque finalmente eso nos puso así como en alerta máxima y ya todas las demás áreas, todos los demás zonas del hospital se adecuaron y como dicen por ahí, pusieron sus barbitas a remojar, arreglaron todo porque sabíamos que a partir de ese momento iban a empezar a llegar paciente tras paciente y tras paciente y que eso iba a ser una constante. Claro, muchas de las cosas que pasaron en ese momento, bueno, al inicio de todo esto se tuvieron que aprender sobre la marcha. O sea, no hubo otra más que ver hasta que sucediera, cómo se podía solucionar, cómo se tenía que trabajar y en ese momento crear los protocolos pertinentes para hacer todo esto. Y Así bueno, es. hablando de eso, del inicio de esta pandemia,
a ahorita, eh, ¿qué cambios se hicieron permanentes en la rutina de trabajo después de enfrentar esta pandemia? Bueno, ahora de entrada siempre, a pesar de que tenemos personal que nos ayuda, el personal de intendencia que nos hace favor de mantener las áreas limpias, de realizar las desinfecciones y todo esto, algo que nos quedó permanente yo creo que es el tener presente que siempre nosotros debemos de llegar a sanitizar absolutamente todo el área y sobre todo todos los equipos, todos los sectores que antes a lo mejor se sanitizaban al final de la semana, ahora pues se hace de manera constante diariamente y después de cada corrida que nosotros realizamos. El uso de guantes es primordial. Siempre hemos tratado de usar guantes, pero en algún momento del día, pues hay, digamos, acciones que no son tan comprometedoras, que podías hacerlas sin guantes, como a lo mejor calibrar, meter controles y cosas así, pero pues finalmente estás usando los mismos rotores, los mismos racks de los equipos de trabajo. Entonces, algo que nos quedó es que no por ningún motivo puedes estar trabajando sin usar guantes. También otra cosa es que a lo mejor antes ahí pues libremente podías tomar líquidos como agua, alguna cosa sencilla. Entonces, ahora ya también nos quedó esa parte muy, muy clara de que no puedes ingerir ningún tipo de bebida, ni alimento dentro del área, digamos, de laboratorio o del área de trabajo, ¿no? Que debes de tener, pues, un área especial para poder, ingerir tu agua o tomar tu desayuno o algo así, ¿no? Y pues también nos quedó muy claro que debemos de tener bitácoras absolutamente de todo, hasta del rechazo de pacientes o de muestras no conformes, que en algunos laboratorios, bueno, no se manejaban de esta manera. Y ahora por las complicaciones que están surgiendo con los pacientes o que se llegan a agravar de un día a otro, pues tú debes de tener bien fundamentado digamos, la evolución de ese paciente. Entonces también estamos teniendo esas bitácoras de pacientes a lo mejor de terapia intensiva que sabemos que están muy graves. Tenemos la precaución de estar anotando cuál va siendo su evolución para poder en algún momento tener cómo aclarar que de un día a otro el paciente cambió su estado de salud de manera grave, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo la evolución y tenemos manera de poder justificar el que un paciente, por ejemplo, haya fallecido y que no fue por una negligencia ni por un resultado no verificado, sino que pues, en realidad fue un suceso, digamos, que era inminente, ¿no? Exactamente. Y para ti, a lo mejor que has estado no solamente en el laboratorio, en tu área de trabajo, que has conocido algunos otros, las medidas de protección, ¿crees que son suficientes para proteger al personal o crees que aún falta algo más para hacer al respecto? Mira, yo creo que en general nos falta mucho para poder generar esa área de seguridad dentro del trabajo, al menos en el laboratorio clínico. Lo ideal sería que todos los laboratorios tuvieran esas campanas para trabajar de separación, donde nosotros no corriéramos ningún riesgo de exposición a aerosoles, que es como generalmente se transmite el COVID por estos aerosoles. Realmente, si nos pusiéramos a ver todos los laboratorios donde trabajamos, muchas veces no tienen estas campanas o estos acrílicos de seguridad. Olvídate de campanas, ¿no? Estas deberían de estar en áreas especiales, pero aquí pues se maneja que dependiendo del nivel de bioseguridad de laboratorios, cómo se van a ocupar. En este caso, por ejemplo, sería muy bueno que todos tuvieran mínimo esas barreras de acrílico para poder no estar en contacto. Creo que también en algunos laboratorios se sigue faltando cubrebocas de buena calidad o mascarillas que deberían de ser en 95 porque nosotros estamos precisamente trabajando con el virus directamente, ¿no? Entonces deberíamos de tener todos esas tipos de mascarillas y he visto que lamentablemente a veces las instituciones no te dan los cubrebocas y cuando te los llegan a dar son de ínfima calidad
que en realidad no te protege nada. Entonces, muchas veces nosotros mismos invertimos en nuestros materiales de protección, ¿no? También deberíamos de tener nuestras batas, que son las blancas que todos ustedes conocen, pero aparte yo creo que deberíamos de tener por seguridad otra bata desechable, quirúrgica encima de nuestro uniforme o de nuestra bata, para esa poder quitártela al final de la jornada y desecharla y al día siguiente tener otra limpia, ¿no? Creo que faltan muchas cosas dentro de los laboratorios, que también se necesitan a lo mejor centrífugas de mayor calidad que sean más automáticas. Tenemos desde material también que hace falta. En algunas ocasiones no tienen los tubos adecuados para tomar las muestras y tomas pues con lo que tienes disponible, que aunque sí es correcto, pues hay de mejor calidad donde estás menos expuesto. Creo que a final de cuentas esto se reduce en el poder adquisitivo del laboratorio donde estás, ¿no? Entonces yo creo que es un área de mucho riesgo. Por eso casi a todos los químicos se nos paga el riesgo de infección, que se le llama, o el riesgo de que te puedas contagiar de algo, pero yo creo que eso no es suficiente cuando se trata de seguridad. Entonces creo que sí faltan muchas cosas y pues hay que trabajar en ello, hay que tratar de pedirlo, de explicar las razones por las cuales y justificar el que ese material se te dé, esos insumos, esa disposición de laboratorio de acuerdo a la norma se debe de respetar. Entonces creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero bueno, creo que estamos en el camino y sobre todo informándonos y teniendo los justificantes, podríamos todos desde nuestras trincheras tratar de estandarizar también esa área de trabajo que sea digna de la función que estamos nosotros realizando. Exactamente. ¿Y para ti cuál crees que sea el aporte principal de manera general del laboratorio para la comunidad médica y sobre todo para el paciente? Creo que el aporte más importante que nosotros hacemos es comprobar un diagnóstico presuntivo. Creo que ese es nuestro mayor aporte porque finalmente el médico y la enfermera tienen al paciente y saben la historia clínica, saben la sintomatología, saben el cuadro médico en ese momento, ¿no? Pero finalmente a nosotros nos mandan las muestras, ya sea de orina, de copro, de sangre, de plasma, líquidos, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros finalmente tenemos ese diagnóstico presuntivo, pero en base a todas las pruebas de laboratorio, a los exámenes microscópicos, a muchas otras tipos de estudios, nosotros es los que definitivamente vamos a comprobar o vamos a descartar ese diagnóstico. Y finalmente, pues creo que esa es nuestra función principal. Siempre lo he dicho, somos como que la certeza callada atrás del microscopio de laboratorio, ¿no? Nosotros generalmente nunca vamos a estar frente al paciente ni frente al familiar del paciente, pero finalmente nosotros sí somos los que vamos a estar diciendo esto sí fue o esto no fue. Esta enfermedad se confirma o esta enfermedad se descarta. Entonces creo que ese es el aporte más importante que nosotros estamos dando al paciente. Perfecto. Y hablando acerca de esto de los pacientes, ¿para ti consideras que el trabajo de laboratorio es reconocido de igual manera que como se le ha reconocido a los médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, de los que se ha nombrado, pero de aquellos de los que no? Y es una parte muy importante del laboratorio. ¿Crees que ha sido reconocido de igual manera? No, definitivamente no. Creo que los químicos somos unas personas, bueno, algunos son unas personas muy calladas, muy tolerantes, que se dedican a investigar. Si tú te das cuenta, en nuestra área, por ejemplo, de químicos, hay químicos que son, que tomaron especialidades. Hay muchísimos químicos con maestrías, muchísimos químicos con doctorado. De hecho, en su gran mayoría, muchos químicos no solamente son licenciados en química, aparte tienen maestrías, especialidades y doctorados en su gran mayoría. Pero si te das cuenta, muchos están siempre atrás del laboratorio, bien
porque trabajamos, no hacemos como mucha promoción del trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, y finalmente también yo creo que es parte de que los pacientes no nos ven más que cuando se van a tomar las muestras. Y si acaso alguno, si le llegas a preguntar, dice, sí, pues es que el químico es el que me procesa las muestras, ¿no? O el químico es el que está en laboratorio, pero a ciencia cierta no saben lo que nosotros hacemos. Incluso muchos pacientes llegan a pensar que el químico es el que solamente les toma las muestras de laboratorio, ¿no? Entonces creo que no está muy bien reconocido, creo que también falta equiparar también los sueldos, pero bueno, eso ya sería otro tema, pero creo que estamos en el camino, creo que también depende de nosotros como gremio del área de laboratorio, pues dar a conocer el trabajo que realizamos, la importancia que tiene y sobre todo, pues la importancia que esto va a tener en la evolución de la enfermedad del paciente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad es que es un trabajo realmente muy valioso el que hacen ustedes. Hay que reconocerlo en la medida de lo posible y por los medios que sean. Es importante reconocer siempre el trabajo de laboratorio, porque es un trabajo realmente que está comprometido con la salud de todos. Y pues a darle, o sea, sabemos que esta pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Hay que apostar por las buenas, hay que aprender de todo esto que está pasando y de aquí tiene que salir algo bien, hay que avanzar y sobre todo que es la oportunidad de que sean reconocidos quienes lo merecen, en este caso laboratorio, que es quienes siempre está comprometido ante todo esto. Pues muchísimas gracias, Química. No sé si quiera agregar algo más. Solamente quiero decirte que, bueno, primero que nada te agradezco mucho la invitación para estar en tu espacio, muchas gracias. Y finalmente decirte que, bueno, que nosotros trabajamos en conjunto, ojalá así fuera en todos lados. Creo que siempre trabajar en equipo multidisciplinario va a ser el secreto de sacar adelante un paciente. Creo que siempre es importante el área clínica, el área médica, el área de enfermería, el área de rayos X, de psicología, de nutrición, de químicos. Creo que todos debemos de respetar al compañero, creo que todos debemos de aprender a discernir, a tener nuestro propio espacio, porque finalmente todos estamos aportando algo y creo que todos en general tenemos el mismo enfoque, que es acertar en el diagnóstico para que ese paciente evolucione para bien. Entonces yo creo que siempre que nos veamos como un equipo multidisciplinario y nos apoyemos, creo que vamos en buen camino y creo que en ese camino estamos, nos falta mucho por transitar todavía, pero bueno, creo que vamos haciendo las cosas de manera correcta. Exactamente. Y sí, precisamente hablando aquello de que tenemos que jalar parejo todos, eh, me acordaba que precisamente un maestro en ciencias especializado en laboratorio clínico, que es el maestro Israel Parra, me lo dijo ciertamente, hay que sumar. Esto se trata de sumar y hay que ir para adelante. Entonces, son unas palabras muy sabias en estos momentos y pues bueno, aprovechando también para esto, para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las diferentes plataformas, pues también es bueno comentarles que vamos a tener un curso próximo que será eh, a través de esta plataforma y que lo llevará a cabo la química Lilia Chávez para que esto también les va a servir para que la vayan conociendo en esta plataforma. Digo, ya muchos la conocen porque realmente es muy, muy conocida, pero ahora la vamos a tener en un curso que ya les estaremos informando. Así que también por esa parte adelantada le agradecemos mucho este tiempo para estas capacitaciones y para eso está esta plataforma, para todos aquellos que quieran aprender y para todos también, que los que quieran impartir sus conocimientos, pues son bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Química, por este tiempo. Esperamos en la próxima emisión tener más acerca de este curso, ya teniendo todo ya planeado. Y pues aquí nos veremos muy próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos ven y que pasen muy buen día.
Muchas gracias. Y pues bueno, para todos aquellos que nos ven, recuerden que lo importante es que ustedes aporten conocimientos y que los reciban. De lo demás, déjenmelo a mí. Nos vemos hasta la próxima.